La entrevista. De regreso a Señal Informativa y bueno, se lo compartimos en el avance informativo. Ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Víctor Suárez Carrera. Él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC. Y bueno, además de tener funciones en CONOC, en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, también forma parte de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y bueno, le damos la bienvenida, ingeniero. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y acceder a la entrevista. Con mucho gusto, muy buenos días a ti y a tu estimado auditorio. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, pues el tema lo planteábamos, lo compartíamos también con los radioescuchas en el avance informativo y nos atiende el que nos pueda ayudar a comprender qué impacto tiene, no solo económico, sino social, el alza en el precio de la tortilla. Pero comenzando con esta entrevista para englobar un poquito más el tema y usted también nos vaya dirigiendo hacia él. Bueno, pues en 2008 tuvimos el gusto, de leer uno de sus artículos donde ya aventuraba, en este artículo que tenía crónica de un desastre anunciado en la revista de ANEC, publicado en la revista de ANEC, aseguraba que el encarecimiento de los alimentos había llegado en ese momento a niveles sin precedentes que habían desembocado o que desembocarían en una crisis mundial. Yo le quiero preguntar, ingeniero, en este momento, en 2016, respecto a ese 2008, ¿nos encontramos en una situación semejante? En términos generales, sí nos encontramos en una situación semejante porque el mercado mundial de alimentos se caracteriza por una gran volatilidad y una gran incertidumbre. Y esto va a continuar por los próximos años. Por otro lado, México continúa en una política muy peligrosa de dependencia alimentaria. Seguimos importando alimentos cada vez en mayor cantidad y a mayor precio del extranjero. Seguimos importando insumos para la agricultura del extranjero. Seguimos importando tecnología del extranjero. Entonces, esta situación de volatilidad internacional en el mercado de alimentos, más la dependencia alimentaria de nuestro país, es lo que nos hace muy vulnerables a diversos factores, como en este caso la devaluación del peso frente al dólar. Claro. Nosotros estamos importando más del 45% de los alimentos y eso se tiene que pagar en dólares. Con una devaluación del 30% de nuestra moneda frente al dólar, pues las importaciones se encarecen al menos en este mismo porcentaje de 30%. Entonces, también tenemos que la devaluación del peso frente al dólar encarece el precio de los insumos, de las semillas, de los fertilizantes, de los agroquímicos, que también están en dólares, incrementando los costos de producción. Entonces tenemos dos factores que están impulsando los precios de los alimentos al alza. Las importaciones caras por la devaluación y el incremento de los costos de producción porque el modelo de agricultura dominante utiliza insumos externos. Y esto se ha reflejado en el incremento del precio de la tortilla, pero en general de todos los alimentos de la canasta alimentaria, con lo cual crece la pobreza alimentaria, crece la desigualdad y nos coloca como país en una situación pues de gran riesgo social y gran riesgo nutricional. Ingeniero, y la afectación que con ello conlleva pues al bolsillo del mexicano, pero también al campo mexicano, al encarecer, al importar más de los productos que en este país se producen. ¿Qué sucede con lo que se tiene aquí a nivel nacional, con los granos que se producen a nivel nacional? ¿Qué sucede con ellos si la mayoría de estos granos
se importa. Ya hablaba, el 45% de estos productos son importados del extranjero, materia prima y también incluso fertilizantes, por ejemplo, para el campo. Exactamente. Entonces sí, en este punto nos encontramos en una situación doblemente peligrosa, porque a los productores de maíz y en general de otros alimentos del campo no se les paga un precio justo por sus cosechas. No obstante, los costos de producción aumentan, los precios de sus cosechas disminuyen. Y esto es porque, por un lado, tenemos un mercado en manos de pocos compradores, es un mercado monopólico, un mercado oligopólico, que imponen sus condiciones a los compradores, a los productores. Por otro lado, tenemos que el gobierno mexicano es un gobierno cómplice con estos monopolios, porque no permite que los precios se expresen con equidad a nivel de los productores. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, Cargill o compra a los productores de maíz a 3 pesos el kilo, 3,000 pesos la tonelada. Es un precio muy por abajo de los costos de producción. Pierden los productores. Pero Cargill se voltea y vende a los molineros esa misma tonelada a 5,000, a 5,500, a 6,000 pesos la tonelada, lo cual a su vez impacta en los precios finales de la tortilla. Quien gana en todo este sistema de mercado es el monopolio. Son los grandes oligopolios como Maseca, como Cargill, en la cadena del maíz tortilla. Pierden los productores que no reciben un precio justo por sus cosechas y pierden los consumidores que están teniendo que pagar cada vez más de su escaso ingreso por alimentos tan básicos como la tortilla. Esto es lo que debe determinar, porque el gobierno mexicano, siempre que hay una situación de carestía, acusa a los pequeños a los pequeños acopiadores o a un tortillero, pero no va hacia los monopolios, como es el caso de Maseca y de Cargill, porque ellos son los que tienen en sus manos las decisiones del gobierno y la complicidad de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía. Ingeniero, hay en ese mismo sentido, insisto, construyendo esta entrevista, hay una palabra, una frase que trasciende, bueno, es frase, pero en realidad es muy claro. Podemos decir que lo que actualmente nos sucede corrompe este derecho a la alimentación que tienen, todas las personas del mundo, pero particularmente aquí los mexicanos, es decir, este incremento en los precios de los productos de la canasta básica, la depreciación también de los productores del campo mexicano, corrompe este derecho a la alimentación que se tiene. Exactamente, estás tocando un tema muy esencial. La alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada es un derecho humano fundamental que está garantizado por la Constitución mexicana y por los convenios internacionales de los que México ha suscrito. Pero en los hechos ese derecho no se respeta, no se garantiza, no se promueve por parte del gobierno mexicano, sino se viola. Tenemos dos extremos. Por un lado, casi 30 millones de mexicanos, de acuerdo al Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, está en condiciones de pobreza alimentaria, que quiere decir, en otras palabras, hambre y desnutrición. Y por otro lado tenemos 70% de población con obesidad y sobrepeso. Esto resultado de que no se tiene, por un lado, el alimento, el ingreso suficiente para cubrir ese derecho humano tan fundamental, pues a 30 millones de personas, principalmente pues en zonas rurales, zonas indígenas y zonas suburbanas del país, lo cual es una cosa inaceptable, sabiendo que en México también tenemos a los millonarios, uno de los millonarios más grandes del mundo, en donde 4 de los grandes millonarios del país tienen más ingresos
que más de 50 millones de mexicanos. O sea, el problema es un problema de desigualdad profunda y creciente que impide que se cumpla el derecho a la alimentación, en este caso para una nutrición adecuada para 30 millones. Pero por otro lado, la imposición de un sistema alimentario que nos impusieron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha generado una malnutrición con alimentos de baja calidad nutricional, con refrescos, con alimentos con exceso de grasa, de azúcares, de sal, de transgénicos, de colorantes, saborizantes y conservadores químicos que han favorecido una epidemia de obesidad que genera grandes problemas de salud, pero también han generado problemas de malnutrición para promover e intensificar enfermedades como las enfermedades del cáncer o enfermedades crónico-degenerativas o la diabetes. Esa violación al derecho a la alimentación es algo inaceptable, por lo cual todos los ciudadanos, las ciudadanas deberíamos levantar nuestra voz para exigir el cumplimiento a nuestro derecho a la alimentación y para que se cambie este modelo de agricultura y alimentación que solamente ha favorecido a no más de 20 grandes empresas agroalimentarias nacionales y extranjeras. Claro. Ingeniero, y de nuevo haciendo este contraste, porque de manera particular nos parece que si bien en 2008, en este artículo que hemos tomado como referencia de una realidad muy próxima a la que nos enfrentamos actualmente, por ahí aventuraba que el precio de la tortilla había experimentado un incremento del 40% y que incluso se había equiparado a un kilo de tortillas al precio semejante de $1. Y en este momento, en varios estados del país, de manera particular también en algunos municipios del estado de Jalisco, estamos experimentando esta misma situación. Bueno, si bien el dólar se encuentra en los 18 pesos, tocando ya los 19, con un kilo de tortilla 16 pesos, bueno, pues, ¿qué nos puede esperar, verdad? Efectivamente, sí, ha habido un movimiento al alza de la tortilla en diversos estados, registrándose kilos de tortilla a 24 pesos en el extremo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, en un promedio nacional podríamos estar hablando de un kilo de tortilla de 14, 15 pesos a nivel nacional, varía de una población a otra, pero el hecho es que ha habido incrementos que no se corresponden al incremento de los salarios, a los incrementos de los precios que se pagan a los campesinos por sus cosechas. Esto afecta notablemente a la economía familiar y las familias se ven obligadas a comprar alimentos más baratos de peor calidad nutricional y también de espaciar y de disminuir pues la cantidad y la calidad de los alimentos. Esto es muy, muy grave, pero hay algo que también tenemos que considerar, que es increíble que se esté viendo este incremento de precios en la tortilla cuando a los productores de maíz de Jalisco les pagan muy por abajo de su costo de producción las grandes empresas, cuando también en el mercado internacional está habiendo una disminución de los precios del maíz en la bolsa de Chicago, porque también pues hay una situación global de que la economía de Estados Unidos, la economía mundial, no está creciendo. China está disminuyendo su crecimiento, entonces la demanda por maíz está cayendo a nivel internacional, por lo tanto los precios internacionales están cayendo. Deberíamos esperar nosotros que si se le paga a los productores precios bajos por el maíz y en el mercado internacional los precios del maíz están a la baja, deberíamos estar comprando tortillas a 10 pesos el kilo, a 8 pesos el kilo, 9 pesos el kilo, pero no, aquí tenemos el efecto de los monopolios y de los oligopolios, más el efecto de la dependencia por las importaciones en dólares y la complicidad y la pasividad
del gobierno mexicano. Yo me acuerdo que en 2008-2009 el gobierno decía que este incremento del precio de las tortillas iba a ser temporal y que después iba a regresar al precio anterior. Pues ya pasaron casi 8 años y no solamente no regresaron al precio anterior, sino han seguido subiendo los precios mes con mes en todos estos años. Ingeniero Víctor, yo le quiero ofrecer estos micrófonos para que cerremos esta entrevista con una reflexión y con un llamamiento a la población. Sabemos que la lucha que representa ANEC, la propia lucha Sin Maíz No Hay País, tiene un impacto social grandísimo. Entonces quiero ofrecerle estos micrófonos que en este momento ya son suyos para que podamos reflexionar este tema y podamos hacer un llamado a la ciudadanía para que comprenda que no es una afectación únicamente para un sector de la población, sino que es un impacto para todos, para las unidades familiares, y también para la economía de este país. Estos son sus micrófonos. Sí, efectivamente. Aquí lo que tenemos que tomar la decisión es decirle al gobierno mexicano que ya basta de esta política de dependencia alimentaria, que nosotros en México podemos producir nuestros propios alimentos, para lo cual se tiene que apoyar decididamente al pequeño y mediano productor, porque en los últimos años nada más el gobierno mexicano ha apoyado a los grandes agricultores, a los agricultores ricos. Hay que apoyar a los pequeños y medianos productores que tienen gran capacidad productiva para producir todo el maíz que requerimos en México, pues sin necesidad de importar. La otra cosa que necesitamos hacer de manera decidida es dejar a un lado una agricultura basada en insumos agroquímicos. Necesitamos sustituir los fertilizantes químicos y todos los insecticidas y herbicidas químicos que tanto daño le hacen a la tierra y a la salud humana, a la salud animal y al medio ambiente, por insumos biológicos, orgánicos, con compostas, con lixiviados, con microorganismos, para bajar los costos de producción, producir esos insumos localmente y ya no depender de importaciones en dólares que encarecen los costos de producción. Necesitamos una producción agrícola que cuide más la tierra, que cuide más la salud, que cuide más el medio ambiente y dejemos la dependencia de la revolución verde que tanto daño ha hecho al país. Y tenemos que también como consumidores exigir nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho a un ingreso, un salario digno, nuestro derecho al trabajo, porque los derechos que no se ejercen se pierden. Tenemos como ciudadanos que ejercer nuestra ciudadanía, exigir derechos al gobierno, y el gobierno tiene la obligación de garantizar esos derechos, porque el país se está deslizando en una situación de inseguridad creciente, porque no hay alternativas de ingreso para la gente, ingresos dignos, trabajo estable, trabajo bien pagado, acceso a la educación, a las universidades, los productores con precios justos, precios remuneradores, y que se le ponga un límite a la ambición y a la especulación de los monopolios agroalimentarios, ¿no? Los derechos están por delante de cualquier interés mercantil, de cualquier tratado comercial, de cualquier interés económico. Ingeniero Víctor, infinitas gracias por tomar esta llamada, por todo lo que nos ha ayudado a comprender en este espacio de noticias, y seguiremos en contacto porque, bueno, lamentablemente sabemos que esta situación va a demorar en cambiar, pero también saber que se está haciendo algo desde estos colectivos, desde estas organizaciones y desde estos movimientos y campañas. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted. Seguimos en línea. Mil gracias. Muy buenos días. Bueno, ya escuchó Víctor Suárez Carrera, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, también integrante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, y de la campaña Sin Maíz No Hay País. También él forma parte de la Comisión de Defensa de la Economía Popular del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular.